Nuestro invitado de hoy es director del Instituto Carlos III de Ciencias Sociales de la Universidad del mismo nombre de Madrid. Profesor de Ciencia Política en esa universidad, sociólogo, filósofo, escritor. Con la edad intuyo que se va radicalizando y si un día da un paso más allá de su pesimismo bien informado, vaya usted a saber dónde terminará. Es un hombre de orden, pero no pasa ni una a la gente que se dice de sí misma que son de orden. Y hace tiempo que ha decidido no quedarse callado y además no es nada amigo de las televisiones, aunque si están en la frontera. Ignacio Sánchez Cuenca, bienvenido aquí a nuestra frontera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Placer. Como siempre. Ignacio, tu planteamiento en el libro, en La izquierda, fin de un ciclo, es que la izquierda ha sido derrotada. ¿En qué momento fue derrotada? Bueno, derrotada, eso es mucho decir. Lo que defiendo es que se le ha acabado un ciclo histórico y que tiene que explorar si es posible entrar en un nuevo ciclo o no. Pero el ciclo histórico se ha acabado no porque nadie en concreto haya ido contra la izquierda, sino porque las condiciones objetivas en las que nos encontramos actualmente empiezan a ser muy diferentes a las que hemos vivido en los dos últimos siglos. Es decir, aquí a lo que hablo es que ha habido un ciclo largo que comienza a finales del siglo XVIII con la Ilustración radical, que primero se visibiliza en las revoluciones americana y francesa y de donde surge luego la tradición clásica de izquierda que recorre todo el siglo XIX y XX y que se basa en que la política se debe hacer desde el Estado. El Estado es la palanca con la que cambiar la sociedad y que el Estado debe obedecer al principio de soberanía popular, es decir, al principio de autogobierno colectivo. E intento argumentar que eso, por las condiciones históricas en las que nos encontramos, está llegando a su fin. Claro, el capitalismo keynesiano es el que se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, lo que llamamos el capitalismo organizado, es nacional, ¿no? El ahorro de un país es igual a la inversión de un país. Eso se quiebra, ¿no?, con la ruptura en el 73, ¿no?, de Bretton Woods. Sí reacciona la derecha, que pone en marcha esa gestión global de un capitalismo que va a ser global. Y parece que la izquierda es la que no es capaz de hacer nada que pueda contraponerse a esa trilateral, a ese Davos, ¿no?, a esos foros donde sí que se encuentran los poderosos. La derecha llevaba mucho tiempo agazapada. Yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hayek pierde frente a Keynes, ellos están en la retaguardia, elaborando ideas, preparándose para cuando llegue el momento propicio. Y el momento tarda, son varias décadas, son los 30 gloriosos, en los que esa derecha neoliberal que se había empezado a constituir en los años 20 y 30, pues de repente dice, esta es la nuestra, ¿no? Es decir, cuando se acaba ese ciclo de crecimiento, inversión y moderación salarial, pues la derecha encuentra que la socialdemocracia entra en crisis y por ahí se puede penetrar y empezar a cuestionar el modelo de un Estado que servía para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo. La crisis en la izquierda que se produce a partir de ese momento no es una crisis que responde a un colapso, es una crisis gradual. Es una crisis que tiene varias fases y que se va agudizando. Tiene un momento además muy dramático, que es el colapso de la Unión Soviética y el colapso del socialismo realmente existente, y después pues continúa y se acelera finalmente en la crisis de 2008, ¿no?, en la crisis económica de 2008. Entonces, si cogemos un poco de distancia, un poco de perspectiva histórica, ¿en qué momento nos encontramos? Los partidos comunistas han desaparecido, tienen una presencia puramente marginal. Los partidos socialdemócratas están peor que nunca, han perdido 4 de cada 10 votos con respecto a la década de 1950. Y en algunos países han llegado a desaparecer, ha desaparecido prácticamente en Grecia, casi ha desaparecido en Francia, en Holanda se encuentra en una situación muy mala, y en los países donde era más vigorosa la socialdemocracia, como en Suecia o en Alemania, pues está a muchísima distancia del momento máximo de la socialdemocracia. Por lo tanto, es una corriente política que se encuentra pues en un momento muy malo. Y finalmente, las nuevas izquierdas que han surgido en los últimos 20 años, en algunos países han tenido más éxito que en otras, pero en ningún caso han conseguido hacerse con el poder, o en el caso en que se han hecho con el poder, como el único ejemplo es el de Grecia con Syriza, no han logrado ir más allá de lo que la socialdemocracia plantea en estos momentos, ¿no? Entonces, si sumamos las tres cosas, decimos, bueno, ¿dónde está realmente en este momento histórico la izquierda con poder para influir sobre los cambios sociales y económicos que se están produciendo? Pues lo intenta, pero está muy lejos de conseguirlo. Hay gente que plantea que
una parte del fracaso de la izquierda es que ha muerto de éxito. Es decir, que buena parte de lo mejor de nuestras sociedades lo ha traído la izquierda. Son luchas que han representado a la izquierda y quizá se durmió en los laureles. No, yo soy más crítico aún. No creo que solo que se durmieran en los laureles. Creo que compró en parte o aceptó en parte algunos de los diagnósticos que procedían de la derecha. En los 70, pero desde esa comodidad. Desde esa comodidad, claro, sí. Por eso digo que dormirse en los laureles en la medida en que la izquierda, que se había hecho liberal en lo político después de la Segunda Guerra Mundial, renunciando al asalto al Palacio de Invierno, ¿no?, y buscando las líneas electorales, en los años 70 va, sobre todo la socialdemocracia, haciéndose neoliberal, ¿no?, asumiendo los presupuestos del liberalismo económico del momento. Ahí es cuando se ve el punto de inflexión en los partidos socialdemócratas, ¿no? Cuando en los años 80 algunos de ellos comienzan a hacer políticas más liberales y donde se renuncia a las políticas clásicas de demanda, pues se ven rupturas profundas con las bases tradicionales electorales, ¿no? En España lo vimos en los años 80, aquí yo en el libro señalo, es un episodio bien conocido, la huelga de diciembre del 88, la huelga general, ¿no?, en la que cristaliza la ruptura bastante traumática entre los sindicatos y el PSOE. Y aquello obedece a que en los años previos, es decir, en la fase de crecimiento del PSOE, que va entre el año 86 y el año 89, el gasto social no aumenta. El gasto social se mantiene constante en términos relativos, ¿no? Y eso produce una reacción de irritación entre amplios sectores de la población que hace que se produzca la huelga general, y a partir de ese momento, bajo la presión popular, el PSOE sí aumenta mucho el gasto social, pero ya el marco temporal es muy breve, porque es entre el año 89 y el 91. En el 92 viene la crisis y a partir de ahí ya arrastramos políticas de ajuste, políticas destinadas a hacer de España un país cumplidor que hace los deberes y que por lo tanto puede entrar en el club europeo, en este caso en el club del euro. Recuerdo, ahora que mencionas la huelga del 88, la intelectualidad de izquierdas se plegó a los intereses del Partido Socialista y se oyeron pocas voces críticas. Bueno, yo en aquella época era muy joven aún, pero sí, este es el recuerdo que tengo. Yo eso no lo he analizado, es decir, no he vuelto al periodo para leer las publicaciones de la época y ver cómo era la batalla intelectual entonces. Creo que yo recuerdo documentos furibundos, ¿no?, de Cotarelo, de Ludolfo Paramio, ¿no?, asumiendo que la izquierda que reclamaba, bueno, que no hubiera recortes, la izquierda que reclamaba derechos laborales, pues por lo menos era catalogada de dinosauria, ¿no?, y demás. Tú sí que planteas en el libro, y quizá forme parte de tu mirada pesimista, en que hay una socialdemocracia nostálgica, ¿no? La idea de Colin Crouch, de la posdemocracia y demás, es como la posibilidad de volver a un momento donde fuimos felices, y tú planteas que ese regreso no es muy factible. No, soy más bien escéptico porque realmente las condiciones estructurales del capitalismo contemporáneo ya no permiten ese regreso al pasado. No es solo la globalización, que la globalización influye mucho en esto, pero es también la pesada carga de la financiarización del sistema y también la aparición de nuevas tecnologías. Este es un cóctel que todavía la izquierda no ha conseguido digerir bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos tres problemas? Una economía muy financiarizada, con unos poderes financieros enormes, que además se mueven muy rápido y por lo tanto amenazan con marcharse de un lugar a otro a la velocidad casi de la luz. Economías muy integradas entre sí a través de la globalización. Y, por último, cambios tecnológicos que fracturan el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo esas tres cosas se pueden recomponer en un mensaje de izquierdas? Es algo que en estos momentos yo creo que nadie sabe y que estamos todavía esperando a ver si alguna mente lúcida se atreve a hincar el diente a esto. Las mentes lúcidas suelen hacer síntesis, y para hacer síntesis hacen falta, ¿no?, muchos elementos, y que de alguna manera la lechuza de Minerva puede alzar el vuelo porque ya está anocheciendo, ¿no? Hay algo que también tú has reflexionado sobre ello, y tiene que ver con esa cesión por parte de la socialdemocracia. Hemos oído a los sindicatos muchas veces decir que no van más allá porque no les sigue el pueblo, ¿no? Y de alguna manera, si la socialdemocracia puede ir más allá, o si cuando ahora vemos que Pedro Sánchez propone la mochila austriaca o plantea dificultades para actualizar el índice de precios al consumo por ley a las pensiones, ese tipo de cuestiones podríamos pensar que le enajenarían el apoyo de mucha gente, pero ahí está, por lo menos en España, aguantando. Bueno, España es un caso un poco excepcional dentro del panorama europeo, me parece, porque
las bases sociales del PSOE se mantienen bastante constantes, es decir, el apoyo que obtiene de la clase trabajadora manual cualificada es muy estable a lo largo del tiempo, y el núcleo duro de votantes del PSOE sigue siendo clase trabajadora manual, ¿no? Eso no ha pasado en otros países. En otros países la clase trabajadora se ha ido a otras opciones, ya sea nueva izquierda, ya sea partidos de extrema derecha, ¿no? o partidos xenófobos. Pero en España eso se mantiene bastante estable. Lo que ha cambiado más son los apoyos urbanos al PSOE de nuevas clases medias, que esos van y vienen. Cuando el PSOE consigue ilusionar a la sociedad, las clases urbanas se suman al proyecto, y cuando el PSOE da una de cal o de arena, nunca lo sé muy bien. La arena sería la mala aquí. La arena. Pues en ese caso, esas clases urbanas se retiran y el PSOE queda con un apoyo que se reduce a sus grupos clásicos de referencia. Digo, la arena es la buena porque con el PSOE la cal ni nombrarla. No, ya lo he pillado. Ni nombrarla. Recuerdo en el 92, Anguita planteaba aquello de cuidado con el Tratado de Maastricht, porque una de las cosas que traía el Tratado de Maastricht es algo que tú criticas en el libro, y que en aquel momento, cuando algunos lo criticamos, nos señalaron igualmente como poco menos que éramos como los comuneros contra el bueno de Carlos I, ¿no? Frenando el desarrollo del Estado Nacional. Decíamos que entregar a un banco central independiente la economía nos parecía que era perder una herramienta muy importante. Y tú señalas cómo hemos ido prácticamente sin dar pelea perdiendo muchos organismos, que los hemos entregado a organismos supuestamente independientes, pero que gestionan en una lógica durísima a favor de los sectores minoritarios de Europa. Bueno, aquí yo tengo que hacer mi propia autocrítica, porque yo en aquella época, en aquellos años, yo era un europeísta convencido y aceptaba las cosas que nos decían desde fuera, ¿no? Aceptaba las bondades del euro y su sistema institucional. Hoy tengo que decir que no me duele nada reconocer la lucidez de un político con el cual yo nunca he tenido demasiada simpatía, como Julio Anguita. Anguita, pero no solo él, quiero decir, Albarracín, Martín Seco, hubo un cierto número de economistas que hicieron una lectura muy pesimista de lo que se nos venía con la unión monetaria, y en buena medida yo creo que acertaron, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo. Lo que intento señalar en el libro es que el problema va más allá de los bancos centrales, es decir, que hay un síndrome de impotencia democrática que tiene que ver con todas las cesiones que han hecho los gobiernos representativos en beneficio de instancias no electas. Son los bancos centrales, pero son también las agencias reguladoras, que son muchísimas, son también los organismos internacionales. En fin, es un entramado de tecnócratas. Sectores privados como las agencias de rating, bueno, están incorporadas, eso es un caso un poco especial, que eso sí que viene del origen de Bretton Woods, que no se creó nunca una agencia pública, ¿no? Y eso ha sobrevivido hasta el día de hoy. Pero toda esta cesión de capacidad de tomar decisiones a instancias tecnocráticas luego tiene un coste, y ese coste es la desafección democrática que vemos, la falta de confianza en las instituciones representativas, que no es porque la gente haya dejado de creer en la representación política, es porque piensan que la representación política se ha desvirtuado o se ha transformado en algo distinto, que es una sumisión acrítica hacia cualquier diagnóstico que venga de estas instituciones tecnocráticas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hayamos aceptado como sociedad gustosamente, no solo en España, en general en Europa, que hay ciertos asuntos que están más allá de la política, y no solo es la política monetaria, es también la política de competencia, la competencia entre grupos energéticos, las telecomunicaciones, etcétera. Todo eso está en manos de agencias reguladoras, y sin embargo las pensiones o el estado de bienestar, eso no se blinda institucionalmente frente a los poderes financieros o lo que sea. Eso sigue siendo parte del juego político y está muy expuesto a cambios profundos derivados de la aparición de gobernantes de derechas o de presiones que vienen de arriba. Tú insistes en el libro, yo lo comparto, y creo que es lo que hace tan difícil la lucha de la izquierda, es que el neoliberalismo es un sentido común. El neoliberalismo se ha transformado en un sentido común. Cuando antes decías tú, claro, la lechuza de Minerva tiene que alzar el vuelo, yo no creo que en este momento la izquierda carezca de propuestas políticas por falta de capacidad intelectual o por falta de imaginación. Es más bien porque este es el primer momento, y esto es una afirmación un poco osada, pero creo que es el primer momento en la historia en que la ideología dominante ya no es una ideología ni religiosa ni política, es una ideología estrictamente económica. Y es una ideología que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no?
Y eso supone también un cuestionamiento en general de la política y explica por qué los niveles de confianza en la política se encuentran en niveles tan bajos. Es decir, hay una parte que tiene que ver con el ciclo económico y con los daños que ha producido la crisis económica, pero hay otra parte que tiene que ver con el descrédito de la política inducido por esta visión en la cual el funcionamiento de los mercados es la referencia y todo lo que pueda amenazar el libre funcionamiento de los mercados se considera una distorsión y, por lo tanto, algo que nos puede reducir los niveles de bienestar a los que estamos acostumbrados. Claro. Tú sitúas en esa idea de que estamos luchando contra un sentido común, que lo resume con una frase brillante Jameson cuando dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Tú lo sitúas el comienzo del neoliberalismo con Thatcher y Reagan. Como, en tu libro. Sí, como ejercicio del poder, sí. Y ahí, fíjate, yo no estaría de acuerdo contigo por dos cosas, ¿no? Si me tuviera que ir a Europa, empezaría no en el 79 con Margaret Thatcher, sino en el 78 con la elección como Papa de Juan Pablo II. Puede ser. Es decir, como una construcción ser, sí. Que ayudó a ese sentido común, con esa lucha anticomunista que después van a representar Thatcher y Reagan y después Kohl, ¿no? Como en esos 3 años consecutivos. Porque, claro, articula, ¿no?, una demonización de lo que tiene que ver la izquierda, y cuando va a caer después en el 91 en la Unión Soviética, pues prácticamente, ¿quién va a sostener nada de lo que allí pasó, no? Sí, yo recuerdo una foto de una entrevista que se le hizo a Aznar en su segunda legislatura con la mayoría absoluta, en la que aparecía en su despacho delante de una estantería de libros, y detrás estaban las 3 fotos. Estaba Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿no? Era el trío. En realidad, y esto me parece recordar que lo señalo en el libro, el primer experimento neoliberal no se produce en Europa, se produce en Chile. Chile, en el 73, y estamos ahora claro, viviendo un poco las consecuencias. Y examino cómo los 3 grandes teóricos del neoliberalismo, Milton Friedman, Friedrich Hayek y James Buchanan, los 3 visitaron Chile y los 3 quedaron encantados con lo que estaban viendo allí, y sobre todo con el caso que se hacía a sus propuestas, ¿no? Entonces es ahí donde se introduce por primera vez en Occidente el cheque escolar, se privatizan las pensiones, se suprimen los sindicatos, por supuesto, se desregula el mercado de trabajo, y es un experimento que en su momento, bueno, los primeros años no dio ningún fruto, pero luego en los años 80 el crecimiento de Chile se utiliza como prueba manifiesta de que el neoliberalismo funciona. Claro. Y luego en el 74 le dan el premio Nobel a Hayek, en el 76 se le da a Milton Friedman, etcétera. Tenemos que ir terminando. Es verdad que en términos teóricos la izquierda no ha aportado mucho, quizá la renta básica, ¿no?, toda la deriva, ¿no?, de la rational choice, ¿no? Pero no parece que haya como una escuela económica que pueda presentar alternativas, ¿no? Yo por eso también planteo una idea de que no sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos, ¿no? Y que cada vez que alguien dice que no a algo y dice que no colectivamente, es una tesela que ponemos, y al final el mosaico se dibujará cuando todos esos noes, ¿no?, den algún sentido que ahora somos incapaces de plantear. Sí, yo estoy de acuerdo. La renta básica universal es una de las grandes propuestas que están ahí. Y luego la otra gran propuesta, probablemente que despierta menos consenso en la izquierda, es la teoría monetaria moderna, la idea de que los estados pueden emitir moneda de forma ilimitada y sin consecuencias inflacionistas, siempre y cuando haya desempleo en el mercado de trabajo. En el momento en que hay pleno empleo, entonces el Estado, si sigue emitiendo moneda, produce inflación, ¿no? Pero mientras haya desempleo, como lo hay en todas las sociedades, el Estado tiene una capacidad enorme para introducir dinero en la economía y a través de gasto público muy ambicioso volver al pleno empleo. Eso despierta mucha controversia. Y la tercera pata, que está todavía por ver, es si finalmente el llamado keynesianismo verde va a ser algo que permita la coordinación entre países para superar el esquema clásico del Estado-nación desde donde se hacen las cosas, y a través de una coordinación supranacional pues poner en práctica políticas que rompan con el marco neoliberal. Si la catástrofe sigue avanzando y se hace cada vez más visible, probablemente haya algún momento en el que se abra la oportunidad de que la izquierda explore la posibilidad de este keynesianismo verde, que es uno de los desarrollos recientes más prometedores. Pero seguramente la vía que se abre es la del decrecimiento, y por tanto llamarlo keynesianismo es complicado. Y propuestas decrecentistas electoralmente veo complicado que se puedan poner en marcha. Nos vamos, Ignacio. La derecha tiene su utopía, el neoliberalismo tiene su utopía.
cualquier deseo de cualquier ciudadano te lo convierten en un derecho siempre y cuando lo conviertas en una mercancía, sea comprarte un niño, tener sexo como quieras, depredar lo que te dé la gana. La utopía, ya digo, mercantil de la derecha se enfrenta a un vacío de utopías de la izquierda. Bueno, yo creo que el tiempo de las utopías políticas ha acabado. Ha acabado porque precisamente la idea de soberanía política, que es desde donde se puede construir o aproximarse a una utopía, eso creo que está caduco ya. Es verdad que el neoliberalismo ofrece un modelo ideal de sociedad, pero es un modelo apolítico, es un modelo antipolítico, si se quiere, porque de lo que se trata precisamente es de despolitizar la economía, ¿no? Entonces es una utopía que coincide con el statu quo en buena medida. ¿Y el crecimiento de la extrema derecha en Europa, el crecimiento de Vox en España? Bueno, esa es otra cuestión que deberíamos hablar con más calma, ¿no? Pero yo creo que en este sentido España sigue un poco separada del resto de Europa porque nuestra extrema derecha obedece más al enemigo interior, que es Cataluña, o al independentismo catalán, que a la presencia de inmigrantes y a otros miedos que se producen más conservadora, católica, monárquica, sí, ¿no? Del es mucho siglo más XIX tradicionalista que las extremas derechas europeas, me da la impresión, ¿eh? Pesimista en tu libro, La izquierda a fin de un ciclo, optimista con las elecciones del 10 de noviembre. No. ¿Tampoco? No, tampoco muy pesimista, más bien expectante, ¿no? Pero no creo que vaya a cambiar demasiado. Es decir, que la situación de fragmentación y bloqueo puede continuar un buen tiempo, salvo que se rompa a través de algo que sería muy traumático, que sería algún tipo de entendimiento o pacto entre PSOE y PP. Si eso no se produce, entonces vamos o a la elección número N o a gobiernos muy precarios, muy frágiles en los próximos años. No lo pone en su libro, pero podía haber empezado con la frase de Stanislav Lech que decía: no esperéis demasiado del fin del mundo. Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra frontera y ojalá mucha gente te lea. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.